Esa noche que ahora vive forjada en fuego en mi memoria, mis amigos y yo nos reunimos en la vieja iglesia abandonada en las afueras de la ciudad. Esa idiotez había comenzado como una broma, un desafío viral que circulaba en internet, pero tarde o temprano se convertiría en el peor error que pudimos haber cometido en toda nuestra vida. La cosa era simple: pasar la noche en una iglesia abandonada, algo que no debía de resultar tan complicado en una ciudad llena de iglesias. Éramos 5 en el grupo de amigos, todos conocidos desde la infancia, todos unidos por la aventura y la curiosidad. Cuando la luna llena se alzó en el cielo, nos adentramos en la iglesia que Pedro nos había indicado. La estructura estaba en pésimas condiciones y el aire estaba cargado de humedad y olor a podredumbre. Nos dispersamos por el lugar, explorando cada rincón en busca de algo interesante. Fue entonces cuando Pedro encontró una pequeña habitación oculta detrás de lo que parecía ser un antiguo confesionario. Intrigados, entramos en la estancia. La habitación era estrecha y oscura, pero al encender nuestras linternas revelamos un altar cubierto de polvo y telarañas. En el centro del altar había una extraña reliquia de aspecto antiguo. Se trataba de un relicario de aspecto gótico, hecho de metal ennegrecido y adornado con intrincados detalles blasfemos. En el centro se encontraba un cristal de color rojo oscuro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. Ese maldito cristal era el núcleo de la reliquia y la prisión de la que ninguno de nosotros escaparíamos. Sin saberlo, habíamos encontrado una reliquia profanada en la que estaba encerrado un mal antiguo. Atraídos por la peculiaridad del objeto, decidimos abrir el relicario. Al levantar la tapa, inmediatamente, un aire gélido y putrefacto se escapó de su interior, provocando que todos retrocediéramos instintivamente. Clara, la más joven de nosotros, vomitó descontroladamente. La atmósfera en la habitación cambió, volviéndose más densa y opresiva. Sin saberlo, habíamos liberado a un ente demoníaco que había estado encerrado en la reliquia durante siglos. Ese demonio comenzó a manifestarse a nuestro alrededor, susurrando palabras incomprensibles, llenando la iglesia con un aura de terror. El demonio que habitaba en la reliquia profanada era una criatura astuta y malévola, cuya apariencia variaba dependiendo de la persona que lo observaba. Clara y Laura gritaron acerca de un ente que adoptaba la forma de un ser humanoide con piel escamosa y roja, ojos ardientes como brasas y cuernos retorcidos que sobresalían de su frente. Sus largos y afilados colmillos goteaban veneno y sus manos terminaban en garras capaces de desgarrar la carne con facilidad. Carlos y Pedro rompieron en llanto, sollozando ante la visión de una bestia grotesca y monstruosa, que combinaba rasgos de diferentes animales y criaturas de pesadilla. Sus múltiples ojos brillaban con una inteligencia y sus alas membranosas emitían un zumbido inquietante al aletear. Yo, por mi parte, vislumbré la figura de mi hermana, quien había fallecido cuando apenas era una niña, rodeada de una aura oscura y opresiva. Los 5 estábamos paralizados por el miedo, sin saber cómo enfrentar a la criatura que habíamos creado. Entonces, el demonio comenzó a atormentarnos, mostrándonos visiones de nuestras pesadillas más profundas y desgarradoras. Nuestro grupo se desmoronó rápidamente. Clara, además de ser la más joven, era la más sensible de nosotros y fue la primera en sucumbir ante la locura. El demonio le susurraba pensamientos oscuros y terribles, haciéndola creer que era la única que podía poner fin a la pesadilla en la que nos encontrábamos. La convenció de que, si se sacrificaba, su alma pura y valiente sería suficiente para debilitarlo y darnos la oportunidad de encerrarlo de nuevo. Me apena decirlo, pero la perdimos de vista cuando corrió en dirección norte de la iglesia, pasando de largo el altar donde una cruz de madera se encontraba tirada en el suelo, partida por la mitad. Perseguimos a Clara a través de la iglesia, guiándonos por sus gemidos de tristeza que inundaban cada centímetro del túnel cuyas escaleras se dirigían hacia el campanario. Cuando llegamos ahí, no tuvimos tiempo de reaccionar. Con lágrimas en los ojos y una última sonrisa desesperada, Clara se lanzó al vacío desde lo alto de la torre. Nosotros nos quedamos viendo cómo su cuerpo se estrellaba contra el suelo, terminando su vida en un instante.
Pero el demonio no se detuvo ahí. Esa bestia se ensañó con cada uno de nosotros, llevándonos al límite de nuestras fuerzas y nuestra cordura. Sabiendo que Pedro tenía un pasado turbio y una tendencia a la rebeldía, el demonio decidió explotar estas debilidades para llevar a cabo su plan malévolo. A medida que el horror se desataba en la iglesia abandonada, Pedro comenzó a escuchar susurros en su mente. La voz del demonio, disfrazada del padre que lo había abandonado cuando niño, le decía que la única manera de detener el caos y salvar a sus amigos era quemar la iglesia hasta los cimientos. Pedro, confundido y horrorizado, no se dio cuenta de que estaba siendo manipulado por la criatura infernal. Siguiendo las instrucciones de la voz en su cabeza, Pedro reunió objetos inflamables y encendió un fuego en el centro de la iglesia. A medida que las llamas crecían, el demonio intensificó su manipulación sobre mi amigo, haciendo que se sintiera cada vez más seguro de que estaba haciendo lo correcto. Las llamas, alimentadas por el poder oscuro del demonio, se volvieron incontrolables y voraces, atrapando a Pedro en un torbellino de fuego. A pesar de nuestros intentos desesperados por salvarlo, las llamas nos rechazaron con una intensidad sobrenatural, haciendo imposible acercarnos a nuestro amigo. Pedro, consumido por el fuego y la desesperación, gritó mientras el demonio se deleitaba en su sufrimiento. La iglesia se convirtió en un infierno en llamas y nosotros, los supervivientes, nos vimos obligados a huir, dejando atrás a nuestro amigo y a la esperanza de detener al demonio. Desesperados, los 3 sobrevivientes decidimos enfrentar al demonio y luchar por nuestras vidas. Buscamos en la habitación cualquier objeto sagrado que pudiera ayudarnos a combatir a la criatura, y finalmente encontramos una cruz de plata, bendecida y olvidada en el polvo. Empuñando la cruz, intentamos expulsar al demonio de la iglesia, rezando y clamando con todas nuestras fuerzas. Sin embargo, algo en nuestro interior nos traicionó. Nuestra falta de fe en cualquier cosa y sobre todo, en nosotros mismos. La cruz, que debería haber sido un arma poderosa, se volvió poco más que una baratija en nuestras manos. El demonio, al percatarse de nuestra debilidad, lanzó una carcajada siniestra y redobló sus esfuerzos para atormentarnos. Sus garras y tentáculos oscuros se retorcían en el aire buscando atraparnos. La iglesia parecía cobrar vida, con sombras acechando en cada rincón y susurros malignos llenando nuestros oídos. Nuestro grupo se desmoronó aún más rápido. Laura, quien sujetaba la cruz conmigo, fue la siguiente en sucumbir ante el miedo. Cuando el temple de Laura se rompió, el demonio aprovechó su debilidad. Un tentáculo ennegrecido la atrapó por la espalda, aferrándose a su carne, y la arrastró hacia las profundidades de la cripta de la iglesia, dejándonos a mí y a Carlos en un estado de shock. Desesperados, decidimos seguirla con la vana esperanza de salvarla de las garras de la criatura infernal. Bajamos a la cripta, guiados por el sonido de los gritos de Laura y las carcajadas siniestras del demonio. A medida que nos adentrábamos en la oscuridad, las paredes de piedra se volvían más frías y húmedas y un olor a carne podrida nos invadía. Finalmente, llegamos a una cámara subterránea donde el demonio había arrastrado a Laura. Allí, la criatura había poseído su cuerpo y lo utilizaba como un macabro títere para burlarse de nosotros. Los ojos de Laura estaban en blanco y su boca se retorcía en una sonrisa grotesca mientras pronunciaba palabras que no eran suyas. Mientras el demonio continuaba burlándose de nosotros a través de ella, sus huesos comenzaron a romperse con un crujido espantoso. A pesar del dolor insoportable, la sonrisa grotesca de Laura no desaparecía. Finalmente, el cuerpo y mente de Carlos, incapaz de soportar lo que estaba sucediendo, sufrió un colapso generalizado que desembocó en un paro cardíaco. Cayó al suelo, muerto en el acto. Me quedé solo, aterrorizado frente a una criatura infernal y al cuerpo torturado de mi amiga. El demonio me miró con una malicia indescriptible y supo que había ganado. En ese instante, decidió dejarme vivir para atormentarme para siempre con el recuerdo de lo que había presenciado. Al no necesitar más del cuerpo de Laura, lo desvaneció en cenizas frente a mis ojos, dejándome con una sensación de impotencia y desesperación. Al llegar el alba escapé, huí, me volví un paria,
un vagabundo que se esconde debajo de los puentes y escucha los rumores de enfermos mentales sobre criaturas de la noche y terrores ancestrales. Años después, alguien comenzó a restaurar la iglesia abandonada. La antigua estructura en ruinas volvió a levantarse y pronto se convirtió en un lugar de culto una vez más. Sin embargo, los propósitos de aquellos que adoran dentro de sus puertas son inciertos. La iglesia fue profanada por el demonio que una vez habitó allí, y aunque parecía haber desaparecido, no pude evitar preguntarme si su maldad aún impregnaba el lugar. Era posible que aquellos que ahora adoraban en la iglesia restaurada estuvieran, en realidad, rindiendo tributo a un poder oscuro y maligno. Atormentado por las pesadillas y el peso de la culpa, pasé mis días vigilando la iglesia desde lejos, incapaz de olvidar lo que había ocurrido esa fatídica noche. Aunque nunca podría estar seguro de los verdaderos propósitos de los que adoraban allí, sabía que tenía que mantenerme alerta por si el mal que habíamos liberado volvía a manifestarse. Mis amigos se habían perdido y yo estaba solo, condenado a vivir con el recuerdo de aquella noche de horror. Sin embargo, había aprendido una lección invaluable. Algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse fácilmente, y hay cosas que es mejor dejar